en el plano como para hacer un resumen de lo que vieron recién. En sí, lo que han estado viendo es sobre estas transformaciones en el plano. Traslación, simetría axial, simetría central, homotesia. En sí, bueno, las transformaciones en el plano, uno las puede ver como una función que asigna a cada punto de la figura, a cada elemento de la figura, puede ser el segmento, ¿sí? Los vértices, las aristas, los lados de la figura, una imagen correlativa. Entonces, bueno, a cada vértice lo va a mandar al vértice de la figura transformada. A cada arista la va a mandar a la arista de la figura transformada. Hay distintos tipos. Unas son las llamadas isometrías, que viene del griego, ¿sí? Iso igual, metría, medida, conservan tamaño y forma, y conservan las medidas. En este caso, las que aparecen allí conservan hasta el área. Trasladar una figura, correrla de un lugar a otro, eso no le va a alterar las medidas. Una simetría axial, refleja la figura respecto a un eje, igual luego vamos a ampliar sobre cada una. Simetría central, rota 180 grados respecto a un punto céntrico. La simetría central es medio como, bueno, la hija que tuvieron la simetría axial con la rotación, una cosa así, ¿sí? Es como una mezcolanza entre las dos. Y la rotación es girar la figura a un ángulo dado. Si justamente el ángulo ese es de 180, coincide con la simetría central. La única que no conserva tamaño y forma es la homotesia, porque la homotesia representa una contracción o una dilatación de la figura en cuestión, ¿sí? Así que luego esto se va a ir profundizando. Entonces, por lo general, esto es bastante útil trabajarlo con objetos manipulativos, papel plegado, cuadrícula, la hoja cuadriculada acá es vital, ¿sí? Para tener una buena observación de todas estas traslaciones, o mejor dicho, todas estas transformaciones. Justamente partimos de la traslación. Ahí, por ejemplo, ven esta figura que está acá, está hecha en GeoGebra. ¿Sí? Esta figura no la hice yo, pero está hecha en GeoGebra. La traslación se vincula a un cierto vector de traslación. Vos partís de una determinada figura que en este caso es el triángulo ese que yo remarqué allí, que acá se le pone como preimagen. La preimagen es la figura de la que vos partís. Entonces yo quiero trasladar esta figura. La traslación es una operación matemática, es una función. O sea, acá vamos a ver todo. Luego ustedes le van a dar la utilidad en el aula que consideren pertinente o la que corresponda. Pero en realidad, una traslación es agarrar punto a punto de un determinado conjunto que vienen a ser estas figuras y esos puntos los trasladás exactamente en la misma dirección, en un mismo sentido o a una determinada distancia. Entonces, acá lo que hay es que a cada punto se lo traslada según un vector de traslación. Indica la dirección, sentido, magnitud del desplazamiento. Todos los puntos se mueven igual. No es que el vértice A se mueve 3 centímetros para aquel lado y el punto C se mueve 5 para este. No. Hay un único vector de traslación que indica punto a punto hasta dónde se mueven y cuánto. Es en el fondo
llevar un objeto de un lugar a otro. Eso es trasladar, ¿sí? O sea, no hace falta que yo ande comentando acá que es trasladar algo, ¿se entiende? La traslación conserva distancias. La imagen, es decir, el objeto trasladado, la figura trasladada, es congruente con la figura original. Mismo tamaño, forma, las aristas miden lo mismo, el área interior es igual, todo eso se conserva. ¿Mm? Conserva paralelismo, segmentos paralelos en la preimagen siguen siendo paralelos en la imagen, es decir, el segmento AC de la figura original tiene que ser paralelo al segmento A'C' de la figura trasladada. Y otro detalle es que no hay puntos fijos. Un punto fijo que es un punto que comparten la figura original con la figura transformada. Si yo a todo lo traslado, lo cambio de lugar en una magnitud vectorial, es imposible que haya puntos fijos. Todos se van a correr de la misma manera. ¿Quedó claro el concepto de traslación? Sí. ¿Mm? Por ejemplo, luego viene, bueno, acá hay unas propuestas para trabajar, ¿sí? Según el distinto nivel o ciclo en que se esté enseñando este tema, se puede hacer una primera aproximación con sellos y cuadrícula, estampar una figura en papel cuadriculado y repetirla desplazada, siempre el mismo número de casilleros, identificar la regla de desplazamiento. Hay manuales de geometría, de matemática, bueno, en general que se usan en la escuela, donde donde les invitan a hacer este tipo de ejercicios, arrancando con figuras simples, triángulos, cuadrados. Entonces, jugando con la hoja cuadriculada, es bastante fácil obtener una traslación de una figura sencilla. Luego, lo que se puede proponer es un tren de figuras. Trazar una figura en papel, desplazarla sobre cuadrícula usando un vector marcando con lápiz y calcarla. Verificar qué orientación y tamaño no cambian. Debe ser una traslación. Ya para un nivel superior, donde se haya incorporado la idea de los ejes cartesianos, uno podría llegar a trabajar un concepto de como más funcional, al decir, bueno, representar en el plano cartesiano vértices de un polígono y calcular las coordenadas de la imagen sumando el vector P', X más A, Y más B y verificar graficando. A ver, esto por ahí quizás está escrito un poco rebuscado. Esto es lo que yo suelo llamar el conocimiento oculto que debe llevar el maestro. Es decir, quizás tirarles esto a nuestros estudiantes por la cabeza es un poco violento, ¿sí? Uno lo que puede hacer es, siguiendo la idea de la hoja cuadriculada, es ni más ni menos que, si vos haces una traslación de 4 lugares en horizontal y 3 en vertical, es correrse 4 para la derecha y 3 para arriba. Es eso, agarrar cada punto y correrlo en cuadraditos, 4 lugares a la derecha y 3 para arriba. Y eso es una traslación. La traslación X más 4, Y más 3 en cuadraditos. A y B es la cantidad de cuadraditos que te corres en horizontal y en vertical. Si fuera negativo, bueno, te correrías a la izquierda en el eje horizontal o para abajo en el eje vertical. Si uno considerara también la resta. Y luego, que de todas maneras de esto quisiera hablarles la próxima clase, que es un tema muy lindo, y que tiene más para decir cuando analicemos polígonos, porque están los patrones de teselado
o mosaicismo, como le dicen. Uno puede explorar cómo los azulejos, mosaicos y textiles usan traslaciones repetidas. Pero creo que esto yo lo dejaría ahí stand-by como para desarrollarlo mejor cuando veamos polígonos regulares, que es el tema de la próxima clase. ¿Sí? Que hay mucho para decir al respecto y es un tema muy lindo. Luego está la llamada simetría axial. ¿Sí? Vamos a correr esto, que por ahí está tapando un poco. La simetría axial lo que tiene es un eje de simetría, de ahí la palabra axial. Es una recta que opera de espejo. Una recta o, si se ', un segmento también puede ser. Cada punto y su imagen son equidistantes de ese eje. Y la recta PP', la recta PP' es perpendicular al eje. PP' es cualquier punto P y su reflejado P'. Entonces vos, por ejemplo, tu recta PP' puede ser BB'. Esta. Entonces, cualquier punto que vos agarres acá, ¿sí? Cualquiera va a tener su reflejado acá. Incluso puntos interiores de la figura, trazas ahí y a la misma distancia, pero del otro lado vas a tener su simétrico. Acá también hay un montón de ejercicios para hacer. Conserva las distancias. La imagen reflejada, que en este caso es la verde. Acá yo siempre te aclaro desde dónde parto la preimagen y qué es lo que obtengo, la imagen. La imagen tiene el mismo tamaño y forma que la preimagen. Son isométricas. Se conserva las longitudes de las aristas, se conserva el área de la figura, se conservan todas las medidas. Lo que sí es que se invierte la orientación. A diferencia de la traslación, la orientación se invierte. ¿Sí? Los segmentos y puntos que están más cerca del eje de simetría, bueno, van a estar justamente lo que les dije, más cerca, y los más apartados siempre más lejos, en lados opuestos del eje de simetría. Y justamente se da ese efecto espejo. La simetría axial es lo que más nos hace acordar a la idea del espejo. Y puntos del eje fijos. A ver, si vos ponele, saquemos un poco esto. A ver si me sale bien. Los puntos sobre el eje son sus propias imágenes, son puntos fijos en la transformación. Vos ponele que vos tuvieras, en lugar de eso, ponele, acá me va a quedar fácil, ponele que la figura tuviera un punto D justamente acá. Bueno, lo que va a ocurrir es que la figura reflejada va a tener un punto D' y este comportamiento que va a coincidir con el punto D. ¿Por qué? Porque tanto D como D' están sobre el eje de simetría. Con respecto a estas simetrías, uno puede jugar con papel cuadriculado, con distintas figuras. En el caso de los primeros ciclos, el doblado de papel plegado, jugar un poco con la idea de, bueno, si yo grafico algo de un lado, ¿sí? O sobre el papel, luego lo doblo, ejerzo determinada presión sobre eso que dibujé. Es un ejercicio, a ver, que cuando éramos chicos, los días lluviosos, y estábamos medios aburridos y teníamos unos lápices, lo hacíamos. Ejercíamos un poco de presión y se generaba como un efecto de sello. Entonces el sellado ese, si la tinta favorecía a generar ese efecto, uno tenía la figura original que pintó previamente y el sello que se generó después de haber plegado la hoja. Papel cuadriculado y espejo, dibujar media figura en la cuadrícula, colocar un espejo en el eje y completar la otra mitad, luego dibujarlo sin espejo. Bueno, eso por ahí es una opción que se podría alterar. A mí la del sello me sigue gustando.
Coordenadas y reflexión, eso es un poquito más elaborado. Reflejar polígonos en el plano cartesiano sobre los ejes X e Y. Bueno, regla, reflexión sobre el eje Y y hacer, hacia cada punto X, Y, transformarlo en menos X, Y. Ahí vas a utilizar el eje Y como eje de simetría. Insisto, en GeoGebra se puede ver mejor, más fácil y con casos más generales, incluso. Y no hace falta caer en el formuleo, aunque está bueno que uno internamente conozca la fórmula con la que está trabajando. Luego está la simetría central, que técnicamente es rotar una figura a 180 grados. ¿Sí? Acá perfectamente podés laburarlo con un compás. Entonces, por lo general, las figuras son polígonos y te alcanza con agarrar los vértices, rotar los 180 grados y luego unir los vértices, o sea, dibujar las aristas de la figura reflejada y se acabó. Claramente, bueno, hay un punto que es donde apoyás la punta del compás, que es ese punto O, que equidista de cada punto y su imagen. El segmento PP', que acá llama P a cualquiera de los puntos de la figura, en particular los vértices, que es a donde uno primero apunta, pasa siempre por O. Y O es su punto medio, es el centro, bien, o sea, el nombre es bastante taxativo. Rotación de 180 grados es equivalente a una rotación de media vuelta alrededor de O. La imagen queda al revés y del otro lado. Pero, como ya te dije, es una isometría. Como las anteriores que te mencioné, esta también es una isometría. Conserva distancias, conserva medidas, conserva áreas. Bueno, acá conserva orientación, a diferencia de la simetría axial. Entonces, acá tenemos la simetría central, ¿sí? La simetría central en el aula. Figuras con simetría central, el centro, que es el punto medio de las diagonales, uno las puede encontrar en un rectángulo, paralelogramo, círculo, rombo, ¿sí? Que son 4 figuras bien básicas, bien sencillas, de las más sencillas que hemos visto, que tienen simetría central, ¿sí? O sea, uno las puede rotar, o sea, ¿a qué me refiero? Las podés rotar 180 grados y no te das cuenta que las rotaste, considerando que el punto de la simetría central es el centro mismo de la figura, que esto es lo que pretenden ser estos puntitos que están acá. Si vos rotaras 180 grados la figura, no te darías cuenta, te quedaría exactamente lo mismo. ¿Sí? Son simétricas en ese sentido, estas figuras. Girar media vuelta, poner una figura en papel, marcar un punto en la hoja, girar la hoja exactamente 180 grados. Es un ejercicio bien fácil para cursos básicos. Y por ahí les podés invitar a que copien la nueva imagen en otra hoja y que les quede plasmada la original y la nueva imagen que la obtuvieron simplemente girando una primera hojita. El punto medio en cuadrícula, dado un punto O y una figura, encontrar la imagen contando si hasta 3 casillas arriba y 2 a la derecha, parecido a lo anterior. O sea, lo que te dije con la simetría axial. Utilizar fuertemente la cantidad de cuadritos que te corres. Entonces, A' está 3 abajo y 2 a la izquierda. Y luego acá viene la parte del formuleo. Con O en el origen, o sea, fijas un origen de coordenadas, la simetría central convierte a cada punto X, Y del plano en menos X menos Y. O sea, usa el origen de coordenadas para que esta fórmula te quede lo más sencilla posible. Si O no fuera el origen, bueno, lo que vos vas a tener es que a cada X te lo va a mandar a 2A menos X, 2B menos Y. O sea, cuando A y B son el 0, 0,
esto no se nota. Pero cuando AB es cualquier punto en el plano, la fórmula que deberías usar es esta. Igual, insisto, no hace falta dar eso con fórmula. Eso por ahí te puede servir a vos como cierto conocimiento oculto que no presentás en clase, pero te conviene tener ahí guardado por las dudas ante alguna pregunta sorpresiva que pueda surgir o algún ejercicio resuelto muchas veces de manera curiosa que no le encontrás la vuelta cómo llegó a eso y por ahí conociendo cómo funcionan este tipo de simetrías podés más fácil encontrar el error, ¿sí? A eso me refiero con conocimiento oculto y para qué sirve. No para presentárselo a tus alumnos, esta fórmula a tus alumnos les puede espantar, ¿sí? Pero conviene que la asimiles vos, que la tengas vos guardada. La homotesia. Esta es la única que no es isometría. Esta no conserva áreas, ¿sí? Esta no conserva áreas ni medidas. Existe lo que se llama un centro, que es un punto nuevamente, y una razón de la homotesia. El centro O nuevamente es un punto fijo. Y la razón es un numerito K positivo, que lo que te dice es que si K es mayor a 1, amplía la figura, la agranda. Viene a ser como una especie de rescalado. Si K es más chico que 1, la reduce. Bueno, acá yo te había dicho que K tenía que ser positivo. Puede que no. Puede que K sea negativo. En ese caso la invertiría. Es decir, si K fuera negativo, lo que ocurriría más o menos es que te quedaría una figura más o menos así, ¿sí? Algo así, o sea, bueno, el gráfico este puede que me esté quedando horrible. ¿Sí? Bueno, me quedó bastante digno. O sea, esto es ponerle para acá menor a 0. ¿Y qué generó? Bueno, que acá el punto A que estaba ahí arriba fue a parar, seguí la recta, fue a parar acá abajo. Déjame poner otro color para que se note un poco. O sea, el punto A va a ser ese. A segunda, vamos a llamarlo. El punto C, siguiendo esta recta, va a quedar por acá. Eso es lo que pasa si K fuera más chico que 0. Es decir, va a estar del lado opuesto del centro de la homotesia y dada vuelta. Hay como una idea de tercera dimensión, aunque siempre tenemos en cuenta que son figuras planas. ¿Se entiende lo que hace la homotesia? Luego para este lado es más fácil porque vos seguís las rectas, tomás las distancias, ¿sí? O sea, las distancias de A a A' es la misma distancia que de B a B', te corres lo mismo. Y esos puntos corridos te van a dar una figura cuanto más alejada del centro va a parecer cada vez más grande, ¿se ve? Es lo que a veces se usa en técnicas de dibujo como la idea del punto de fuga, Ay, ¿se sí, ve? eso estaba pensando, profe. Yo hacía Eh, letras con puntos de fuga. bueno, exactamente. Bueno, sí, que a veces incluso hay ciertos estilos de texto que usan. Me surge el inicio de algunas películas medio ochentosas de ciencia ficción donde usaban ese tipo de letra, ¿sí? De letra como que tenían contorno, 3 dimensiones y que tenían ciertos puntos de fuga. Me surge una Volver al Futuro, la Guerra de las Galaxias, una cosa así. Pero Yo me lo hace acordar. hacía para las carátulas.
Lo hacía, Claro, sí, para las carátulas antes, bueno, cuando estaba en la escuela, hace está bien, muchísimos años. queda muy lindo, muy Sí, ochentoso también, muy sí. vintage. Sí. Pero bueno, justamente eso que lo llamábamos punto de fuga, es una homotesia, matemáticamente es eso. ¿Sí? Em, entonces, a ver, ¿qué es lo que conserva y qué no conserva? Conserva la forma. Acá tenés un cuadrilátero, ¿sí? No podría verlo como un trapezoide esto. Sí, tiene la misma forma, pero no conserva ni distancias ni área. La imagen no es congruente, salvo que el valor de K sea 1 o -1. Si es -1, te va a quedar del otro lado del centro dado vuelta. ¿Eh? Lo que sí conserva es el paralelismo de los lados, porque, por ejemplo, el lado AD, que sería este, ¿sí? El lado AD, este de acá, ay, perdón, disculpen. Este lado AD va a ser paralelo al lado A' de'. Y también iba a ser paralelo al lado de segunda a segunda del otro lado de la primera figura que les grafiqué. ¿Sí? Acá hice como que el valor del rescalado es K igual a 3. Como que esta figura es el triple de la original. ¿Sí? O sea, de la preimagen. La imagen es 3 veces más grande que la original. Más o menos, me parece que es así. El gráfico este tampoco lo hice yo, así que no puedo dar fe, pero a ojo como que cuadra la idea de que K sea igual a 3. ¿Se entienden? ¿Se entienden estas ideas? Sí, sí, profe. Sí, Bueno, acá hay mucho para jugar porque ya hemos hablado del punto de fuga, así que eso es algo que se puede explotar acá. Mencionar una aplicación bastante sencilla como los tamaños de las fotografías. A veces pasa que, bueno, incluso en las casas de foto, algo bueno que un poco se perdió la cultura de ir a imprimir las fotos, pero que una misma foto se pueda ampliar o reducir. Acá menciona el caso de las fotocopias ampliadas y reducidas, comparar una figura original con fotocopias al 50 y al 200%, medir lados y verificar que son el doble o la mitad, identificar que cambia, tamaño y que no, la forma, los ángulos. Luego también se puede hablar de cuadrícula y razón, dibujar una figura en cuadrícula, elegir un punto O sea, ahí ya es bien básico. Y una razón, por ejemplo, el doble, si da, si el público lo aprecia, podés estirarte al triple, podés reducirlo a la mitad, podés invertirlo tomando algún valor negativo y jugar con los números negativos. Para cada vértice, contar la distancia O, marcar A', el doble de esa distancia. Bueno, un ejercicio bien lineal. Y ya más adelante podés hacer un puente con la geografía, mapas y escalas. Relacionar la homotesia con la escala de un mapa, ¿sí? Si justo ese día tienen algo vinculado a la geografía o llevan ahí algún, bueno, si tienen el manual ahí, el mapa de la República Argentina, pueden usarlo, que en todo mapa respetable hay un factor de escala. Bueno, ¿qué es eso? Que comprendan qué es eso, que se agarran la regla y miden la distancia de Buenos Aires a Rosario, ¿qué quiere decir eso? Y jugar también con regla de 3, bueno, imagínate ahí toda la gama de temas que podés implementar vinculado a este ejercicio. Entonces, eso va a implicar que estás trabajando con una escala de 1 en 100.000. Calcular distancias reales desde el mapa, viceversa. Discutir, ¿el mapa es una homotesia exacta? ¿Sí? Bueno, la pregunta es capciosa, porque acá, para lo que vamos a ver, uno puede decir que sí. En la realidad, como la Tierra
a pesar de lo que creen algunos, la Tierra no es plana, es discutible, ¿sí? O sea, es relativo. La Tierra es curva, es un geoide, tampoco es una esfera, ¿sí? Es como una pelota un poco aplastada en los polos. Y bueno, lo que ocurre es que a veces los mapas mienten un poquito, ¿sí? Por eso están, bueno, los distintos tipos de mapas, los planiferios, que hacen que los países o las regiones que están más cerca de los polos se vean extremadamente grandes, mucho más grandes de lo que en realidad son, y los países que están cerca del Ecuador tienen un tamaño más realista. A ver, si uno ve un mapa de la República Argentina recortado, no en el planiferio, sino solo la República Argentina, o solo Uruguay, o solo Suiza, o un país en particular, ese pedazo de mapa, cortito, chiquitito, sí va a ser bastante fiel al mapa real. Ya en el planisferio, la cosa se perturba bastante. ¿Se entiende esto, no? Ya, pero bueno, esto Sí, por ahí como Sí, para trabajarlo en una clase de entender mapas. ¿Sí? Hay una parte de la matemática que estudia la cartografía, las cartas geográficas, de cómo plasmar en el plano una figura que no es plana o un cuerpo que no es plano, como es el globo terráqueo, es todo un tema. Por eso quizás uno cuando observa las rutas aéreas se pregunta por qué si para viajar en un vuelo directo, no sé, desde Londres a Shanghái, se hace una trayectoria curva. Claro, porque uno acorta distancias sobre trayectorias curvas, no sobre trayectorias rectas, si la Tierra no es plana. Entonces están las líneas, las llamadas geodésicas, que son las que en realidad acortan distancias sobre una esfera o sobre algo que es casi una esfera. Sobre el plano, claro que son los segmentos los que acortan distancia, pero sobre un cuerpo esférico, lo que acortan las distancias son las llamadas geodésicas. Uno ve eso en un mapa de vías aéreas, ¿sí? Nueva York, Tokio, Buenos Aires, Johannesburgo, qué sé yo, todas esas ciudades que estén medio apartadas, y vos ves que se va curvando la trayectoria, y vos decís, ¿por qué? Y porque la Tierra plana no es. A pesar de lo que diga alguna gente muy interesante, la Tierra plana no es, ¿sí? Pero bueno, la homotesia dio mucha tela para cortar. Bueno, y esto es un resumen, una tabla comparativa de todo lo que vieron en los videos anteriores y en estas diapos. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que, bueno, por ahí habría que trabajar, mencionar la rotación, ¿sí? La rotación que acá no está, pero en sí es, bueno, agarrar una figura, ¿sí? Ahí te podés ayudar con el transportador y el compás, agarrás una figura base, una preimagen, por lo general un polígono, y rotás los vértices una cantidad fija de grados, ¿sí? Y bueno, lo que te va a quedar es una figura rotada. Lo que va a cambiar van a ser la disposición de la figura, claramente, pero no así sus medidas, su área, sus distancias, las longitudes de sus aristas, por ejemplo. ¿Sí? La rotación también es una isometría. Así que bueno, por ahí faltaba dedicarle un lugar especial a la rotación que se lo merece, pero bueno, no lo hice en estas diapos. ¿Qué errores frecuentes hay? Vamos a correr esto, que me molesta un cachito. Confundir simetría axial con simetría central son como espejos las dos. Ojo.
Contraejemplo, una letra S tiene simetría central pero no axial. Una letra A tiene simetría axial pero no central. ¿Sí? Creer que la traslación puede girar la figura. Usa el papel vegetal, trazar la figura, desplazarla con la mano sin rotar. El lápiz debe mantenerse siempre en la misma inclinación. Pensar que la homotesia cambia la forma de la figura. No, le cambia el tamaño eventualmente y la disposición. Medir ángulos antes y después son idénticos, solo cambian las longitudes en razón K. La homotesia amplía o reduce, no deforma. En sí, ninguna de estas transformaciones altera ángulos, ¿sí? Ni le cambian la forma de la figura. En todo caso, la disponen, la ensanchan o la comprimen, pero su aspecto general no cambia. Creer que solo hay un eje de simetría posible para una figura. Y no, el círculo tiene infinitos ejes. ¿Sí? Cualquier segmento que coincida con el diámetro, que pase, o sea, que pase por el centro del círculo, este es un eje de simetría. El cuadrado tiene 4, que son los ejes de simetría del cuadrado, que creo que aparecen previamente en estas diapositivas, son los que pasan por los vértices opuestos y por el centro de los lados opuestos. Explorar con papel y espejo cuántos ejes distintos puede tener cada figura. Y por último, bueno, ideas para llevar, algunas ideitas más. Comenzar siempre desde lo concreto, papel, plegado, espejos y cuadrículas antes que fórmulas. Usar el lenguaje correcto desde el principio. Sí, preimagen o figura base, ¿sí? La imagen o la figura transformada. Eje, centro, vector, razón. Bueno, como que cada transformación tiene su terminología. Conectar con el entorno, teselados, de lo que vamos a hablar la próxima, arquitectura, mapas, artes y letras del abecedario. Se puede, o sea, agarrar las letras y ver qué letras son simétricas, qué letras no y por qué no son simétricas. La tabla comparativa es una herramienta de reflexión, no de memorización, esta última que vimos. Y las rotaciones, bueno, que quedarán para por ahí un comentario para la próxima, completan el panorama de las isometrías en el plano. ¿Se entendió hasta acá alguna duda, comentario, consulta? No, profe. No, profe, está todo claro. Por ejemplo, y a modo de cierre, si ustedes se meten con el GeoGebra, GeoGebra, acá está, lo tenemos. Uno puede jugar con estas cosas. Yo en esta versión que tengo, que es una versión un poquitito viejita, tengo acá un sector donde aparecen estas maravillas de las que estuvimos hablando ahora. Incluso hay una que no le hemos dado bola, aunque es muy interesante, que es, bueno, la inversión, pero eso ya se descompagina de lo que estuvimos viendo. Vamos a ver las que sí vimos. Vos acá, bueno, podés trabajar polígonos, ¿sí? Un polígono que puede agarrar los puntos, por lo general a uno que se le ocurre, en triangulitos, ¿sí? Si querés un cuadrilátero así, algo sencillito, un cuadrilátero que no sea tan simétrico en sí mismo. Entonces tenés esto que lo llaman polígono 1, y, por ejemplo, uno acá puede trazar para la simetría axial, fíjate que el GeoGebra te va diciendo qué es lo que necesitas y un objeto a reflejar y el eje de simetría. O sea, para reflejar, ¿qué necesito? El objeto y el espejo. ¿Qué es lo que va a servir de espejo? El eje de simetría, ¿te acordás que en el ejemplo se mencionaba el eje Y? Bueno, acá puede ser en realidad cualquier recta, ¿sí? Agarrás una recta así, cualquiera, una recta así, y con pedir simetría axial, el objeto este y la recta esta ya te lo creó. Cliqueás sobre el polígono
y sobre la recta y ya te lo creó. ¿Se ve? Incluso acá podés seleccionar, si te gustó el dibujito, podés eliminar los ejes, le podés dejar la cuadrícula que estéticamente, o sea, es linda, pero bueno, si no querés la cuadrícula, volásela también y te queda el dibujo puro. Y acordate que estos puntitos los podés esconder. O sea, el punto, objeto visible, lo escondes. Objeto visible, ya está. Aparece solo la recta. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo hicimos? Y fíjate que Sí, sí, sí. automáticamente te dice, bueno, C' es el reflejo de C, B' es el reflejo de B, A' es el reflejo de A. No es que tira otras 4 letras que luego tenés que andar identificando, esta debe ser el reflejado de esta, no. Te pone con las primas cuáles son las reflejadas de las originales. ¿Se entendió? Incluso acá te pone, bueno, las coordenadas, te pone todo. La ecuación de la recta que yo utilicé, bueno, tiene un montón, o sea, tiene una información en exceso, ¿sí? Te dice todo, te arma todas las fórmulas que necesitas. Incluso creo que uno acá puedes jugar con esta pavada de mover la recta y te va cambiando el reflejado. Incluso acá está la situación donde vos podés hacer que coincida, que la recta pase por alguno de los vértices del polígono y ahí vas a ver que en este caso C coincide con C'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque C está parado sobre el eje de simetría. ¿Sí? Es como cuando pones el dedo en el espejo, claro, y no ves el reflejo de tu dedo porque justamente lo está tapando el mismo dedo, está parado sobre el espejo. Bueno, eso es lo que está pasando acá. ¿Sí? Bien, bueno. Y así con otras cosas. ¿Sí? Si vamos para atrás, podés pedir en lugar de esto una simetría central. Para la simetría central necesitas el objeto a reflejar y un centro de simetría. Centro de simetría puede ser un punto cualquiera, bien arbitrario, no lo puse ni en el cruce de los cuadraditos, un punto bien arbitrario. Entonces, simetría central, el polígono, el punto y ya está. O sea, es muy directo. Y la idea, o sea, las primas, justamente lo mismo que antes, podés eliminar la cuadrícula y los ejes por si querés el dibujo para armarte un ejercicio, para presentar en el aula, como vos quieras. ¿Sí? O sea, está todo acá y te dice qué necesitas para armarte bien el gráfico. La rotación, ¿sí? Que no hemos hablado de ella, bueno, hablé así medio en el aire. Para una rotación, una vez que lo elegiste, parás ahí, te dice los ingredientes que necesitas. El objeto a rotar, el centro de rotación, claro, vas a necesitar un punto sobre el cual rotar y el valor del ángulo. Ponele que escojo la rotación suele hacerse en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Entonces ponele que me paro en un punto por acá. Si yo escojo rotación, ¿sí? Como es esto, objeto a rotar, centro de rotación, y me dice en cuántos ángulos querés rotarlo. Y ahí vos elegís 45 grados, ponele que ponga un ángulo raro, 75 grados. No sé si es tan raro, pero bueno. Y acá te da a elegir sentido antihorario o sentido horario. ¿Sí? Bueno, lo pongo antihorario por costumbre mía, pero ahí lo podés adaptar vos. Y ahí apareció. ¿Sí? Entonces, lo que se observa es que de bueno, acá la curva me va a quedar espantosa, pero de D hasta D', bueno, me podría haber quedado peor. Giramos 75 grados. De B a B', 75 grados.
poniendo la punta del compás en este punto E como centro de la rotación. Justamente, como siempre, si la rotación se efectuara sobre algún punto del mismo polígono, bueno, ese punto no va a rotar, no se va a notar su rotación. ¿A qué me refiero? Ponele que hacemos esto. Si yo escojo el cuadrilátero y tomo para rotar el punto B, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Objeto a rotar, y rotamos, qué sé yo, 65 grados. Va a pasar eso. Que al punto B, que lo tomé como centro de rotación, quedó inalterable porque justamente coincide con uno de los vértices del polígono. Haber tomado, a ver, algo que se viera un poco mejor, ¿sí? Punto B, 165 grados. Bueno, y se ve mejor. Es casi una simetría axial, pero no llega a los 180 grados. Pero justamente uno de los vértices es el centro de la rotación. Entonces, por eso va a ocurrir esto. Bueno, y por último, ¿qué me estaría faltando? Bueno, la traslación. ¿Qué para la traslación que necesito? El objeto a trasladar y luego un vector. Un vector, uno se lo puede armar así, como un vector que vaya así, o sea, me corro 3 cuadraditos a la derecha y 5 para abajo. Déjame correr para 3 y 5. ¿Estamos bien? Ese es el vector en el cual me voy a mover. Entonces, yo acá para hacer la traslación, agarro la figura, el vector y ya está. Si necesitas el vector, luego el vector lo podés ocultar o no, para que no aparezca en el dibujo, o por ahí, bueno, para hacerlo bien explícito, mirá que todo se corrió en la magnitud de este vector. ¿Y por qué? Y porque fíjate que de A a A' tenés el mismo vector, de C a C' tenés el mismo vector, de D a D' así. Todos estos vectores, fíjate que acá te marca, esto es una delicatessen algebraica, pero acá todos estos vectores son las coordenadas originales, las coordenadas algebraicas al origen de todos los vectores, 3, la cantidad de cuadritos que me corrí a la derecha, y 5 para abajo, por esos negativos. ¿Se ve? ¿Entienden esto? 3 menos 5, 3 menos 5. Esa es la cantidad de unidades de cuadritos que me moví. ¿Se ve? Sí. Ahí está la traslación. Sí. El GeoGebra te dice todo. Hay que saber interpretarlo. Pero te da toda la información. ¿Qué cosita más? Quedaría lo de la homotesia. Para la homotesia, ¿qué te pide? El objeto escalar, el centro de la homotesia y luego el valor de factor de escala. Ponele, consideremos que el punto, nuevamente, es el centro de la homotesia. Saquemos los ejes que me molestan un poquito, ¿sí? O sea, total, no los necesito tanto. O sea, trabajar como hoja cuadriculada como si estuviera en el cuaderno. Y a ver, homotesia, el objeto escalar, el centro, y acá te dice el factor de escala. Bueno, factor de escala, vamos a ponerle 4. Vamos a mandarle fuerte. Y ahí está. Y podés jugar, ¿sí? Perdón. Vas a agarrar. ¿Cómo era? Primero hay que hacerlo en orden. El objeto escalar. El centro, donde seleccionó. El objeto escalar, el centro, el factor de escala, y vamos a ponerle, qué sé yo, 0.2. ¿Y qué me va a dar? Algo chiquitito, lo achiqué a la quinta parte, 0.2. Y fíjate que te respeta, vos acá podés marcar las rectas A1 y A por dónde van a pasar, por el punto E. Vamos a marcarlo de nuevo, A1
con A, C1 con C. Y en el más grande pasa por esos puntos. Incluso podés agarrar ahora homotesia, el polígono, el punto, y el factor de escala vamos a ponerle -2. Y te va a dar lo que dijimos antes. Te va a dar la misma figura dada vuelta del lado opuesto al centro de la homotesia. Se puede jugar con esto, pero acá es un pantallazo como para que se vea qué se puede hacer con el GeoGebra en este caso. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. No, profe, por mi parte no. Bien, gente.